Estimados amigos, hoy nos proponemos acercar otro aspecto de las investigaciones preliminares que nos conducen pues a nuestra búsqueda del estado humano, a nuestra búsqueda del hombre psicológico, es decir, a cristalizar aquí dentro de nosotros el estado humano y el hombre psicológico, que es quien debe de funcionar en esta máquina maravillosa llamada el organismo humano. Para tener un acercamiento a este respecto, permítanme ustedes mirar hacia la tercera gran raza raíz de nuestra humanidad. Son 7 grandes razas raíz y cada una de estas 7 grandes razas raíz tiene 7 subrazas. Vamos a hacer un alto en la tercera gran raza raíz, o sea, en los lemures. La Lemuria fue un continente extraordinario que estuvo ubicado en lo que hoy es el Océano Pacífico. Parte de la Lemuria, como un testimonio de ella, son las Islas de Pascua, donde allí se ven, se aprecian y pueden estudiarse esos monumentos grandísimos de los que no se ha dado una explicación correcta. Bueno, pues esos monumentos y esas islas corresponden a unas esculturas de la época de la Lemuria. La Lemuria pues fue la tercera gran raza raíz. Al principio de esa gran raza raíz, durante las primeras subrazas, estaba el hombre auténtico, el hombre Señor y Rey de la creación, el hombre Dios. Claro, esto a los antropólogos les debe saber a vinagre, y a los antropólogos materialistas, claro, ¿cierto? Y a los científicos, a los historiadores, pues ni modo, o a aquellos otros que tratan de eludir y de desvirtuar el Génesis hebraico, inventándose esas teorías de la evolución y la involución de, por ejemplo, de Darwin, o de otros de las nebulares, o tantos que hay pues haciendo alarde de la fantasía, porque esos procesos que hablan no son más que el desarrollo de la fantasía de esos señores. Lo podemos demostrar, lo podemos ver. Y esa fantasía corresponde al mundo de la fantasía en que nos desenvolvemos y en que existimos. Un mundo de sueños, un mundo novelesco, un mundo que en realidad de verdad más adelante demostraremos que no tiene realidad, que es una malla, que es una ilusión. Pues allá, por las primeras subrazas de la Lemuria, que entiendo que es como a partir de la tercera subraza, los hombres se enamoraron de una especie muy parecida al hombre, que era una especie animal irracional, muy parecida al hombre, que era atractiva, que era, digamos, impresionante. Y algunos de esos hombres reales, de esos hombres auténticos, de esos hombres se enamoraron de uno de esas especies, no de changos, ni de micos, ni de monos, ni de chimpancés, no, de una especie que venía en el estado de la evolución muy, digamos, muy impactante, muy impresionante, muy atractiva. Y algunos de esos dioses
Se enamoraron pues de esa especie y vino lo que se llamó o se conoce como la caída edénica. La caída edénica consistió en que el estado de perfección, el estado, digamos, de psíquico del hombre, era como el estado de ese niño de que hablamos de 2 meses. Era un estado en el que no existía el pecado, no existían pues, estaban las causas de los 7 pecados capitales, estaban ahí las causas, estaban como el vigía en época de guerra o el asaltante esperando que llegue la noche para lanzarse. Ahí estaban los 7 pecados capitales o los 7 grandes legiones correspondientes a las antítesis de los 7 días de la creación, de los 7 manifestaciones del rayo de la creación, las antítesis. Bueno, así que cuando estos hombres auténticos, estos hombres dioses, se enamoraron de esa especie animal y copularon con esa especie animal, se dio pues la caída edénica. Miren ustedes, Edén no es un lugar. Claro que el Edén pudo haberse dado en alguna región de la tierra, pero el Edén es un estado de paz, es un estado de felicidad, es un estado de limpieza, es un estado, digamos, de armonía, de amor, es un estado que no es descriptible en nosotros porque nosotros no lo percibimos. Podemos igualar la idea si miramos un niño tierno, un niño, digamos, de 1 o 2 meses. Ellos viven en un estado que podríamos decir edénico, ¿cierto? Pero cuando ya empieza su desarrollo, empieza también su complicación correspondiente. ¿Por qué? Porque en el estado nuestro, aún ese niño tierno tiene ahí a flor de labio, como dicen, a flor de oído, ahí a las puertas, nada menos que a las 7 legiones del pecado: a ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula y otras hierbas que traen ahí como causales. Pero el objeto que nosotros proponemos es este: cuando aquellos hombres del estado edénico, hombres reales, hombres en el sentido más completo de la palabra, hombres que se reproducían de una manera que no era por la fornicación, porque ellos tenían la capacidad, el sistema de reproducción del hombre, ese llamado el Kriya Shakti, o sea que por la voluntad consciente, ellos en su coito, ellos en su unión amorosa, ellos en su connubio amoroso, el hombre y la mujer, entonces podrían pues, digamos, sacar un esperma, un espermatozoide de su esperma y fecundar, de acuerdo a ley, una criatura para conservación de la especie. Ellos no tenían la fornicación. El sistema de la fornicación es lo que se llama la caída. La fornicación es la eyaculación de la entidad del semen, es la expulsión del organismo del esperma sagrado. ¿Por qué? Porque el esperma ahí está contenido digamos, la energía pura del Espíritu Santo que viene pues causando o produciendo la manifestación de vida. Nada nace que no sea de la energía del Espíritu Santo, y esas energías del Espíritu Santo son, vistos de otra manera, el Santo Espíritu. El Santo Espíritu es la energía primordial y primurosa contenida en el esperma que produce la vida, que la reproduce o que la multiplica.
Al darse pues esa mezcla, se perdió el estado edénico. Mucha de aquella humanidad solar, humanidad divina, muchos cayeron, otros no cayeron. Pero los que cayeron, pues vinieron a ser como la causa de nuestra realidad actual. Digamos que esas especies se mezclaron con otras y con otras y con otras a través de miles de años. Esa especie que fue, digamos, copulada por el hombre, en la que el hombre auténtico fornicó cuando se cayó. Y entonces a esa humanidad cuentan las tradiciones esotéricas, que esa humanidad pues en un tiempo se le hacía la vida algo imposible de subsistir, porque la tierra estaba en completo movimiento, en completa agitación, había volcanes, había terremotos, había maremotos, había pues digamos una inconsistencia, una inestabilidad de la tierra, del mundo, y había pues una permanente agitación de los estados de supervivencia. Y que vinieron entonces, esto parece de fantasía, pero no, esto es investigable todo en los registros acásicos de la naturaleza. Yo puedo con mucho gusto llevarlos al estudio de los registros acásicos de la naturaleza, es decir, al proceso en que se pueden estudiar. Es decir, un proceso, un desarrollo del hombre. No es para el animal intelectual, no. Y nosotros somos en el momento del animal intelectual. Estamos tratando de salirnos de ahí, de ese estado tan tenebroso y tan criminal en que nos encontramos. Y para eso necesitamos pues nosotros establecer un conocimiento que nos permita conocer el origen del hombre, la realidad del hombre y el origen de nosotros y la realidad de nosotros, para poder, digamos, confrontar el estado que tenemos al estado real del hombre, al estado humano. Tenían pues, vino una comisión que hasta se conoce como la comisión de Sakaki y Loisus, de unos dioses, a ver qué pasaba en la naturaleza que no permitía la manifestación de vida por su inestabilidad, por su incerteza, por su insolidez, por su agitación. La naturaleza, todo se movía, todo se caía, todo se hundía, la tierra temblaba, vomitaba fuego, es decir, había un problema en la naturaleza. Y ese problema, esta comisión, sintéticamente, esto como por un informe para después ver la posibilidad del estudio, esa naturaleza no permitía pues el desarrollo normal de la evolución y la involución en la naturaleza, lo tenía en un caos, o era un caos, y así se dice también en el Génesis, como lo veremos más adelante, que el mundo era un caos. Bueno, vino esta comisión y vio, de alguna manera asoció que la tierra necesitaba transmitir un tipo de energía especial para su estabilidad. Y en el estudio de matemáticas transfinitas y situaciones transfinitas, encontraron que poniéndole a esa especie de humanoides, poniéndoles una cola, las energías que se proyectaban estabilizarían la Tierra. Y de ahí que a ese estado primario, a ese estado de combinación, a ese estado de esa ente originario, le colocaron estos dioses un apéndice, una cola. Y con esa cola, con ese apéndice, que nos hace una relación muy directa
con las especies, se produjo la estabilización de la tierra, porque ya esa especie podía recibir y transmitir a las capas interiores de la tierra una fuerza que necesitaba la naturaleza para estabilizarse. Bueno, estos estudios pues muy profundos, muy ocultos, solo se pueden verificar con nuestra incursión directa en los registros acásicos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene su registro, su historia de todas las etapas, desde lo inconocible a la fecha y hasta donde llegue, ¿no? Afortunadamente existen los registros acásicos de la naturaleza. Así que ya le pusieron o le colocaron ese apéndice a esa especie de humanoide o de humano, como ya se estudiaría, y se estabilizó la tierra. Pero ¿qué pasa? Que también esa comisión se retiró y olvidó la cosa. Entonces, cuando otra comisión posterior vino a revisar ese acontecimiento y ese estado acá, encontró que ya no era necesario ese apéndice en la especie y se lo cortó, lo retiró, ¿cierto? Era un apéndice y lo cortó, lo retiró. Ahora eso está muy curioso, la gente pues criminalmente le corta la cola a los perritos. Bueno, los perros necesitan esa cola, porque los organismos todos reciben energías y las retransmiten a la parte anterior o interior de la Tierra. Y esas energías son las que mantienen la Tierra, las que le dan su estabilidad, las que le dan su vida propiamente. Y uno de los alimentos básicos del planeta Tierra es el de energías. Bueno, otro capítulo bien bonito, el de las energías. En todo caso, miren ustedes que este tema está un poquito pesado, difícil, pero es para poder llegar a nuestra condición y a la posibilidad humana. Así que esta comisión determinó retirarle ese apéndice a esa especie porque ya no la necesitaba la naturaleza. Y evidentemente le retiró. Y aquí en el coxis, en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ustedes pueden ver ahí una colita. Esa colita que hay ahí, ese apéndice que hay ahí, es aún la evidencia de que tuvimos una cola en un tiempo. Lo cierto es que cuando le retiran ese apéndice, esa cola a esta especie, porque nosotros somos pues descendientes de animales y de hombres, nosotros por eso es por lo que no somos el hombre, porque nosotros somos la mezcla de hombres con animales, y eso puede verificarse. Por eso nos llamamos animales racionales, porque en nosotros se estatuyó, se estructuró la razón. Ahora, esa cola, ese apéndice fue retirado, pero en el organismo hay lo que vimos antes, los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica, volvamos a decirlo: cilindro intelectual, cilindro emocional, cilindro motor, cilindro instintivo y cilindro sexual. Cilindros o centros magnéticos, ¿cierto? No son los 5 sentidos. Y son de la máquina orgánica, son los inferiores, porque existen 2 cilindros superiores que son el centro o cilindro emocional superior y el centro o cilindro mental superior, que corresponden al hombre, a lo humano, a lo que buscamos nosotros llegar, ¿verdad? Así que nosotros en esa condición, la cola, el apéndice se retiró, pero lo que fueron, digamos, los hábitos, costumbres
de aquel comportamiento animal, de aquel comportamiento fornicario, de aquel comportamiento feroz, de aquel comportamiento del animal, se quedaron en nuestros 5 cilindros de la máquina orgánica, se replegaron, se habitaron, se volvieron pues los desarrollos que están ahí en el fondo de nuestros 5 cilindros de la máquina orgánica, los hábitos y costumbres, y por eso nosotros tenemos hábitos y costumbres de animal, y seguimos con ellos, y nos amañamos con ellos, es decir, nos enseñamos tanto que ya esa se nos volvió una vida agradable, la de derrochar, la de desgastar, la de dilapidar, la de degenerar el comportamiento de esos 5 cilindros de la máquina orgánica. Y ese comportamiento estableció en nosotros un equilibrio propicio a nuestro estado actual. Total que esos cilindros de la máquina orgánica, esos 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica, porque este cuerpo se le llama y se le conoce en el lenguaje superior, del estudio superior, donde hemos establecido una forma de pensar diferente para poder tener una forma de sentir diferente y poder tener una forma de actuar diferente. Estamos estudiando y practicando y trabajando en eso para ver si recuperamos el estado hombre o si lo alcanzamos y alcanzamos también el estado humano. Total que cuando esos hábitos, costumbres y demás se replegaron a nuestros 5 cilindros, empezaron a demandar su función, una función propia. ¿Propia de qué? Propia del animal. Porque la evolución, vamos a verlo de una manera, pues acuñar esto un poquito, porque estoy tratando un tema muy caliente. Esta es una papa caliente. Claro que está dentro de los estudios esotéricos, tiene documentación, pero para poder acceder a eso necesitamos siquiera enfocarnos en un cambio de la forma de pensar. Ahora veamos, cuando se llega ya al estado propiamente de la caída edénica, que entramos pues en esa fornicación, que nosotros pues que fuimos arrojados del paraíso terrenal. Miren ustedes, paraíso terrenal. O sea que era un paraíso el estado en que vivíamos, en que existíamos. No había lo tuyo ni había lo mío, no había lo negro ni lo blanco. No existían estos estados de gobiernos, no existían estos estados de guerra, no existían ejércitos así como los conocemos, no existían las universidades como las conocemos, no existían, digamos, las iglesias como las conocemos, pues la ciencia proponía era un alumbramiento mejor, una luz mejor, es decir, una creación y no una destrucción como nuestra ciencia. Miren ustedes nuestra ciencia en todos los órdenes, mírenla en el genoma, no, eso es criminal, dice que buscando cómo levantar pastillas o inyecciones o vacunas que acaben con las enfermedades kármicas, que son pues kármicas, otro tema, buscando esto y lo otro, están destruyendo la vida. Miren el átomo, la energía nuclear, eso es una destrucción, mejor dicho, inconcebible del proceso de la naturaleza. Los viajes, la contaminación, es decir, estamos en una condición tan lamentable que a los hombres reales, a los extraterrestres, a los extragalácticos, a esos seres inefables que están por encima de nosotros, no quieren ni acercarse a nosotros y nos huyen porque los contaminamos. Nosotros contaminamos todo lo que miramos, todo lo que tocamos, todo lo que manipulamos, nosotros lo contaminamos. Nosotros somos algo inconcebible. Dicen los sabios
que muchos extraterrestres o extragalácticos se han reunido y se han preguntado qué pasa en esa humanidad de la Tierra, qué pasa con esa gente, qué es lo que sucede. Y hasta vienen comisiones a estudiar el grado de degeneración, de atrevimiento, de desarrollos hacia el mal que hemos logrado alcanzar nosotros. Bueno, nos desviamos un poco, ahí me perdonan ustedes. Ahora voy a volver en el tema, pues, para decirles a ustedes, la máquina orgánica tiene 5 cilindros y tiene 5 centros inferiores. Cada centro de esta máquina orgánica tiene su propia energía con la cual trabaja. Digamos, el centro intelectual tiene energía con la cual trabaja, no trabaja con la misma energía con que trabaja el movimiento. El movimiento tiene su propia energía. Las emociones tienen su propia energía. El instinto, el proceso instintivo, tiene su propia energía. Y el proceso sexual tiene la energía sexual propiamente. Pero para nosotros poder estudiar eso, necesitamos aplicarnos de una manera muy consagrada, muy devota, digamos, a esto, porque si no, no lo acepta, lo rechaza. ¿Lo rechaza por qué? Porque tiene establecido el sistema del anticristo, el sistema del abominable órgano cundartiguador, que es una fuerza terrible, espantosa, infernal, que nos coloca en este estado en que nos encontramos. Llegando pues ya nosotros a este punto, a un punto de partida donde podemos perfectamente orientar el desarrollo del hombre o el desarrollo de la bestia, es decir, de nosotros. Podemos pensar en la posibilidad de empezar a organizar nuestra psicología para conquistar nuestro universo psicológico, nuestro hombre microscópico. Es de microscópico, no, digamos nosotros somos el microcosmos hombre, microcosmos, o sea, un orden de mundos en miniatura. Bueno, perdonen ahí esa confusión. En todo caso, vuelvo sobre el tema a decirles a ustedes, a invitarles a ustedes al estudio detenido y detallado de aquello de la caída edénica y de el origen de nosotros para poder localizarnos, para poder ubicarnos, para poder comprender quiénes somos, de dónde venimos, por qué existimos, para qué existimos, para dónde vamos. Eso, tenemos que tener una base y estamos estableciendo esas bases un poco así a la ligera, un poco como muy lineales, pero que tocan los puntos de donde parte la gran confusión que tenemos en el desarrollo, que no se permitió el desarrollo del hombre, porque las fuerzas antitéticas de la naturaleza se apoderaron del organismo humano. El organismo humano es el organismo humano. Yo no soy el organismo humano, ni el organismo humano soy yo. El organismo humano es el organismo humano, y yo soy yo. El planeta es el planeta, el sistema es el sistema, la galaxia es la galaxia. Veamos que cada cosa debe de estar en su lugar para que sea correcta, porque las cosas fuera de lugar son incorrectas. Así que si yo empiezo a distinguir que el cuerpo no soy yo, que yo no soy el cuerpo, sino que yo, pues, en el sentido completo del hombre, el hombre es el dueño del cuerpo, tiene un cuerpo para expresarse, pero un cuerpo de estatura de humano.
Mi cuerpo no permite que se exprese el hombre porque no es de la estatura de lo humano, es una desviación de lo humano. ¿Ah? ¿Me entienden, verdad? Está comprendido eso. Vamos a situar cada cosa, vamos a puntualizar cada cosa. Por ejemplo, el hombre psicológico. El hombre psicológico es psicológico. La psicología humana es la psicología humana, no es la psicología de todos los humanos, sino la psicología de cada uno. Cada uno de nosotros tiene una psicología propia, no es una psicología para todos. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo propio, no es un cuerpo para todos. De modo que hay que estudiar cada cosa puntualizada en esto de proponer el cambio de la forma de pensar. Veamos, por ejemplo, nosotros en eso de la psicología algo muy interesante, ¿cierto? Algo muy interesante. Nosotros somos un microcosmos en desarrollo, un microcosmos en desarrollo. Aquí no se ha creado el hombre. Dios, lo que dicen del genio que creó al hombre a imagen y semejanza, aquí no se ha iniciado la creación del hombre. La creación del hombre es algo muy profundo, muy exacto, muy matemático, muy cumplido, muy puntual. Oía yo a una persona que decía del libre albedrío del hombre y se asesoraba que en la Biblia dice que el hombre tiene libre albedrío. La Biblia está escrita en parábola. Esa es otra obra de gran confusión para el animal intelectual. La Biblia pues no la entiende sino el que conoce el proceso iniciático. De resto no la entiende. Él cree que la entiende, pero no la entiende. Bueno, en eso también les haría un paréntesis. Una vez, hace muchos años, yo incursioné profesionalmente en el asunto de la hipnosis, del magnetismo. Y pues pude verificar hasta la saciedad que un sensitivo, pues que así se llaman las personas que son posibles a la hipnosis inmediata, podía uno colocarlo en un estado sonambúlico especial. Y ese alguien podía uno cambiarle el nombre en su propia casa, podía cambiarle su identidad, podía uno cambiarle toda su identidad. Podía uno, si era Pedro, podía uno decirle que era Juan delante de la mamá, los hermanos, los hijos, etc. Y ya no obedecía a ese Pedro, sino que ya era Juan. Uno le decía, por ejemplo, Juan, vamos, y él se levantaba y se iba. No sabe Pedro es su mamá, y él miraba para todas partes y decía, ¿cuál mamá? Aquí no está mi mamá, estando la mamá al frente de él. Bueno, es decir, se llega a unos estados tales de dominación que el individuo puede cometer crímenes. Afortunadamente ya eso, como está escrito en las leyes, se considera. Porque un elemento hipnotizado, pues vean ustedes todas esas iglesias que hay haciendo prodigio y milagro, esos son elementos posesos, elementos hipnotizados y posesos. Con hipnosis se pueden hacer todas esas, digamos, falsas demostraciones, todas esas, digamos, especulaciones, todos esos engaños. Bueno, entonces propongo yo decirles es esto, que la humanidad estamos hipnotizados, y un hipnotizado no hace sino lo que el hipnotizador le ordena. Él no hace otra cosa, sino lo que el hipnotizador le ordena. Así que a nosotros nos ordenan el hipnotizador, que es el abominable órgano cundartiguador, del cual hablaremos. Ese nos tiene a la humanidad entera hipnotizada. ¿Quién va a creer que el señor presidente de cualquier república está hipnotizado? Nadie, ni nadie se atrevería a decirlo. Que un pontífice de esas iglesias están hipnotizados. Nadie creería eso, cuando no son pues propiamente demonios, pero bueno, están hipnotizados. Hipnotizados y hacen lo que el hipnotizador determina. El hipnotizador está dentro de cada uno de ellos. Así que vamos a hablar del aspecto psicológico como un paréntesis. El aspecto psicológico de cada uno de nosotros es nuestro mundo psicológico,
Vamos a ver apenas una idea para no ser tan fatigosos con aquello de la caída y el origen, etc. Vamos a ver nosotros una persona. Aquí viene, en este momento, llega alguien, digamos llega alguien conocido o a un desconocido, nos lo presentan, nos lo relacionan y nosotros ¿qué recibimos de esa persona? Una impresión. Esa impresión se ubica dentro de nosotros, está en nuestra mente, está pues en nuestros 5 cilindros de la máquina orgánica. Se mete ahí esa persona, cómo viene vestida, cómo viene con sombrero, sin sombrero, trae un libro, etc. Uno ve pues esa impresión, y si esa impresión lo impacta a uno fuertemente, esa impresión llega a tal punto en uno que se establece en uno. Ahora, esa impresión, la persona se va, se retira, se cambia, se disuelve pues el tema y la persona se retira a sus funciones. ¿Y dónde quedó esa persona en uno? Quedó en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Quedó como el retrato de la persona. Pero ese retrato no es el retrato. Quedó una persona psicológica dentro de mí. Y esa persona psicológica dentro de mí, yo puedo cambiarle ropa, puedo verla pequeña, puedo verla alta, puedo verla monstruosa, puedo verla santificada. Esa persona toma vida en mí, esa imagen, esa impresión tomó vida en mí. ¿Y qué se volvió en mí esa persona? Se volvió una entidad psicológica. ¿En dónde? En mi psicología. Ahora, una persona como nosotros hemos tenido cientos de vidas, de existencias. ¿Y a cuántas gentes y a cuántas situaciones nos hemos visto afrontados, abocados desde la eternidad a la fecha? Si hemos pasado por los infiernos, tenemos toda la experiencia de los infiernos. Si hemos pasado pues una y otra vez por la eternidad, hemos vuelto acá. Si hemos vivido aquí cientos de vidas, unas en la China, otras en la India, unas en la Atlántida, otras en la Lemuria, es decir, unas en el monte, otras en la ciudad. Si hemos tenido, nosotros tenemos un universo psicológico de las impresiones que cada cosa, cada situación, cada persona se metió aquí en nosotros, en nuestros 5 cilindros. Tenemos una psicología propia en nuestro universo psicológico. Tenemos una psicología propia, tenemos un universo propio, somos un microcosmo. Entonces el trato de la psicología vamos a tener que remendarlo un poco, porque el trato de la psicología que empareja el modo de sentir, de pensar o de actuar, como tratando pues de unificarlo, digamos, de volverlo una panacea, que una pastilla sirve para todos, es un arrevesamiento, eso es digamos, un cacareo de gallinas, eso es un deslumbramiento de tontos, porque cada persona tiene su propio universo psicológico y es completamente distinto de uno a otro, así como los cuerpos también son distantes y distintos el uno del otro. Así que cuando nosotros hablamos de que el hombre tiene el trabajo de conquistar a su universo psicológico, es porque tiene que limpiar ese universo y construirlo con su Jerusalén celestial. Tiene que limpiar los ríos, tiene que limpiar el aire, tiene que limpiar la tierra, tiene que limpiar el espacio, tiene que ser Señor y Rey aquí en esta creación. De modo que miren este paréntesis de la psicología, qué tan extraordinario es. Ahora, que en nuestras leyes un hombre mató a otro, llévenlo a la silla eléctrica. ¿A quién mataron? No mataron al hombre que lo mató, mataron el cuerpo de una entidad que se estaba expresando por ese desafortunado cuerpo. Mataron el cuerpo de una entidad que posesó por un segundo o por una eternidad a una persona. Que van a curar un tipo, que le van a curar el cáncer, que le van a curar el SIDA, que lo van a tal cual, o que lo van a llevar a un cielo. Eso es pura literatura, estimados amigos. En estos temas de nosotros las cosas son, como dicen, pan, pan, agua, agua. De modo que no es así.
lo que nos proponemos es salir de ese estado caótico en que existimos, aterrizar del punto del niño. Bueno, vamos a ver, el niño, volvemos a ese niño, al niño de 2 meses. Entonces este niño de 2 meses tiene 2 desarrollos que deben de darse en él. El uno de los desarrollos propiamente es una formulación para que pueda subsistir, para que pueda tener, digamos, comida, abrigo y techo, para que pueda desenvolverse. Y el otro, el principal, el número 1, es su posibilidad de llegar a hombre, de llegar a humano. Y esa posibilidad de llegar a hombre, de llegar a humano, parte pues de que somos animales racionales bestializados, de que estamos racionalizados e intelectualizados, de que nosotros, como decíamos antes del paréntesis, no tenemos el tal libre albedrío de que hablan ahora. Libre albedrío no tenemos nosotros para nada. Nosotros no hacemos sino cumplir leyes de retorno y de recurrencia complicadísimas y dificilísimas que tendremos que verlas, porque cuando se tiene libre albedrío, eso está concebido también en las Escrituras Sagradas, cuando dice: no se moverá ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Bueno, y dice que en la Sagrada Escritura se le dio al hombre libre albedrío. Es que el hombre tiene libre albedrío porque ese hace la voluntad de Dios. Ese tiene el cuerpo de la voluntad consciente, creado y en pleno funcionamiento. Pero nosotros no somos el hombre, nosotros somos la bestia, somos el animal racional, somos pues lo intelectual, somos los exponentes del anticristo que queremos acabar con todo lo que vemos, con todo lo que tocamos. Nosotros pues estamos luchando por hacer ver enfáticamente, crudamente, nuestra posición actual para buscarle una solución. Una persona enferma, la llevan donde el médico, la llevan al hospital, la llevan a la clínica, le hacen exámenes de todo tipo para descubrir la enfermedad, para descubrir el mal que tiene, a fin de darle un tratamiento correspondiente para que se recupere, para que se sane, para que se aliente, para que vuelva y tome sus normales situaciones. Pues eso estamos haciendo nosotros en relación al estado de lepra, al estado de incapacidad, al estado de podredumbre, al estado, digamos, de criminalidad, al estado de degeneración total en que nos encontramos en la humanidad, desde el pontífice al lustrabota, desde el agricultor hasta el industrial. Todos, sin excepción, todos estamos en esa condición lamentable porque no somos el hombre, porque no somos lo humano. Y lo que estamos nosotros funcionando, vamos a descubrirlo, vamos a destaparlo. ¿Cómo se estableció en nosotros esa cultura de que hablamos? Esa filosofía, esa ciencia, ese arte, esa, digamos, mística o religión que nosotros predicamos. ¿Cómo vamos a descubrir que eso no tiene una realidad? Que ese es un arma fatal de Satán para apresarnos, para estancarnos, para esclavizarnos, para mortificarnos, para torturarnos y llevarnos a la muerte y a la muerte segunda. Queridos amigos, yo pienso que con esta incursión de hoy quedamos en el punto de ver cómo pues se desarrolló en nosotros la naturaleza perversa llamada el ego, llamada el yo mismo, llamada el mí mismo, cómo en nosotros se expresa clara y abiertamente y se ve la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, lo tuyo, lo mío, la crueldad, el separativismo, cómo todo aquello es lo que constituye nuestra llamada humanidad, cómo todo aquello es lo que expresa lo que llamamos nuestra personalidad, nuestra característica psicológica de nuestra personalidad, la del militar, la del sacerdote, la del gobierno, la del estudiante, la del mendigo, la del agricultor. ¿Cómo es pues que esa naturaleza se ha llegado a integrar y a
establecer en el organismo humano, en el organismo que fue creado para ser lo humano, para ser el hombre en primera instancia. Esto lo vamos a ver posiblemente en otro tema, ya propiamente a descubrir cómo se estableció en nosotros esa naturaleza y cuál es la naturaleza propiamente que conduce al hombre, a lo humano. Por ahora, muchas gracias y buenas tardes.